Trastornos del control endocrino. Insuficiencia de la hormona de crecimiento en niños. Existen distintas variantes de insuficiencia de hormona de crecimiento que se presentan durante la niñez. Los niños con insuficiencia idiopática de la hormona de crecimiento carecen de hormona liberadora de hormona de crecimiento hipotalámica, pero sus somatotropos son adecuados, en tanto los niños con tumores hipofisarios o agenesia hipoficiaria carecen de somatotropos. La insuficiencia congénita de la hormona de crecimiento se relaciona con una talla reducida al nacer, seguida por una reducción de la velocidad del crecimiento que puede identificarse con la medición cuidadosa durante el primer año de vida, que se hace evidente entre los primeros y segundos años de edad. La persona con insuficiencia clásica de hormona de crecimiento presenta inteligencia normal, talla baja, obesidad con características faciales inmaduras y cierto retraso de la maduración esquelética. La pubertad con frecuencia se retrasa y los varones con este trastorno presentan microfalo, en particular si la condición se acompaña de insuficiencia de hormona liberadora de gonadotropinas. En el neonato, la insuficiencia de hormona de crecimiento puede inducir hipoglucemia y convulsiones. Si también existe insuficiencia de ACTH, la hipoglucemia con frecuencia es más intensa. La insuficiencia adquirida de hormona de crecimiento se desarrolla en una fase posterior a la niñez. Puede derivar de un tumor hipotalámico hipoficiario, en particular si se acompaña de otras insuficiencias de hormonas hipofisarias. Cuando la talla baja se debe a una insuficiencia de hormona de crecimiento, el tratamiento de elección es la restitución de la hormona. La hormona de crecimiento es específica para la especie, por lo que en el humano solo resulta efectiva la hormona de crecimiento humana. Esta hormona se obtenía antes de hipófisis de cadáveres humanos, pero en la actualidad se produce mediante tecnología de ADN recombinante y se encuentra disponible en cantidad suficiente. La hormona de crecimiento se administra a diario mediante inyección subcutánea durante el periodo de crecimiento activo y puede continuarse su administración hasta la edad adulta. Los niños con talla baja por síndrome de Turner e insuficiencia renal crónica también reciben tratamiento con hormona de crecimiento. Este tratamiento puede valorarse en niños de talla baja, pero sin insuficiencia de hormona de crecimiento. La evidencia sugiere que el tratamiento a corto plazo con hormona de crecimiento incrementa la velocidad de crecimiento en estos niños. Si bien el efecto de esta hormona sobre la talla al final no es intenso, puede traer consigo un mejoramiento del bienestar psicológico. Existen inquietudes en torno al consumo inapropiado de este medicamento para inducir un crecimiento adicional en niños con función hormonal normal. Las directrices para el consumo de la hormona aún deben definirse. Una condición poco frecuente es el denominado síndrome de Laron o enanismo de Laron. En este síndrome, las personas tienden a ser obesas, con hormonas de crecimiento normales o incluso elevadas y factor de crecimiento similar a la insulina bajo. Normalmente se presenta en personas de origen mediterráneo, judíos sefardíes. La misma anomalía también explica el enanismo de los pigmeos africanos. Puede manejarse de manera directa mediante restitución del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Insuficiencia de hormona de crecimiento en adultos. Existen dos categorías de insuficiencia de hormona de crecimiento en los adultos. Insuficiencia de hormona que existe durante la niñez. Insuficiencia de hormona desarrollada durante la edad adulta, de manera principal como consecuencia de hipopituitarismo derivado de un tumor hipofisario o su tratamiento. Las concentraciones de hormona de crecimiento también pueden declinar con el envejecimiento y ha existido interés en los efectos de las concentraciones decrecientes de la hormona de crecimiento en adultos mayores. La restitución de esta hormona tiene importancia evidente en el niño en su crecimiento, sin embargo, se está valorando su papel en los adultos. La evidencia muestra que la mortalidad cardiovascular aumenta en los adultos con insuficiencia de hormona de crecimiento. Se refiere a una prevalencia mayor de placas ateroscleróticas y disfunción endotelial tanto en la insuficiencia de hormona de crecimiento en la niñez como en el adulto. El síndrome por insuficiencia de hormona de crecimiento se asocia a una serie de factores cardiovasculares que incluyen distribución central del tejido adiposo, que se relaciona con aumento de la grasa visceral,
resistencia a la insulina y dislipidemia. Estas características también se relacionan con el síndrome metabólico. Además de los factores conocidos tradicionales para el riesgo cardiovascular, también tiende a existir algunos factores no tradicionales de riesgo cardiovascular, por ejemplo, la elevación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es un marcador de la vía inflamatoria. El tratamiento con hormona de crecimiento puede limitar el impacto potencial de muchos de estos factores de riesgo. El diagnóstico de la insuficiencia de hormona de crecimiento en el adulto se establece al identificar respuestas subnormales de la hormona sérica ante estímulos inductores. La medición de las concentraciones basales de hormona de crecimiento no permite distinguir de manera confiable entre la secreción normal y subnormal en los adultos. La hipoglucemia inducida con insulina constituye el estándar de oro entre las pruebas para la valoración de la reserva de hormona de crecimiento. El tratamiento para restitución de la hormona de crecimiento puede conducir a un incremento de la masa corporal magra y a una disminución de la masa adiposa. También al incremento de la densidad mineral ósea, al aumento de la tasa de filtración glomerular, disminución de las concentraciones lipídicas, al incremento de la capacidad para el ejercicio y a un mejoramiento de la sensación de bienestar en los adultos con insuficiencia de hormona de crecimiento. Los efectos colaterales más frecuentes del tratamiento con hormona de crecimiento en los adultos con hipopituitarismo son el edema periférico, las artralgias y las mialgias, el síndrome del túnel del carpo, las parestesias y la disminución de la tolerancia a la glucosa.